Siguiendo con videos en apoyo a los jóvenes que están estudiando a distancia, tenemos ahorita lo que es el video sobre las propiedades intensivas de la materia. Esta es la segunda parte de una serie de videos que he estado realizando y si no viste el anterior sobre las propiedades generales de la materia, te invito a que lo veas. Pero bueno, continuamos. Propiedades intensivas de la materia. Intensivas, imaginemos, no es técnicamente correcto explicarlo o definirlo así, pero para el entendimiento de ustedes, imaginemos que eso de intensivo es interno. Si fuera de una persona, la personalidad y sus rasgos de la personalidad sería lo interno, lo que lo hace único y diferente a las demás personas. Ejemplo, el sentido del humor, a lo mejor lo que es la creatividad, entre otras características, son internas. Por eso pensemos en este caso, hablando de la materia, intensivas. Puede a lo mejor que a la persona suena un poquito feo, pero imaginemos que puede perder un brazo, una pierna, pero su personalidad no va a cambiar. Y en este caso, en las propiedades intensivas, tal cual, la propiedad no va a hacer que cambie la materia. Tenemos entonces que la estructura interna de la materia, lo propio de esta, lo que comenté hace rato como la personalidad de alguien, no va a cambiar. Sea en su momento que por fuera, por decirlo a una persona, pueda cambiar, internamente sigue siendo la misma. En el caso de esta materia, tenemos que son características constantes. ¿A qué nos referimos? Tenemos en primer lugar lo que es la densidad. La densidad es una relación entre dos propiedades previamente explicadas. Una es la masa, otra es el volumen. ¿Cómo que una relación? Simple. Tenemos cuánta materia tiene un cuerpo en cuánto espacio en un momento dado. Tenemos a lo mejor, visualmente imaginemos, un algodón de azúcar. El algodón de azúcar lo acabas de comprar, ese rico, delicioso algodón de azúcar bien, digamos, pachoncito. Pero ¿cuántos de ustedes? Creo que todos, incluyéndome a mí, todos lo hemos agarrado de repente y lo jugamos, digamos, a comprimir y lo hacemos después tan pequeño como lo que sería a lo mejor un borrador. Entonces, nosotros tenemos un objeto que tiene masa, que tiene volumen, tenemos un objeto que tiene un volumen grande, pero la masa era la misma, nomás estaba distribuida en un mayor espacio. Y ese ejemplo del algodón de azúcar es excelente para que entiendan que esa masa no cambió, es la misma. El volumen fue lo que cambió. Entonces, cuando hablamos de densidad, hablamos de esa relación. ¿Cuánta materia hay en un volumen determinado, en un espacio determinado? Entendemos entonces que si la masa incrementa y el volumen disminuye, hablamos de una materia que tiene alta densidad. ¿Cuál ejemplo sería? Mucha masa. Imaginemos una esfera del tamaño que ustedes quieran, que es de acero. E imaginemos que el volumen que ocupa es a lo mejor como lo que sería la misma esfera en cuanto a volumen que una esfera de unicel. El unicel es poco denso, porque a final de cuentas la masa es menor en un volumen grande. Y lo que decía de la esfera metálica es el mismo volumen, pero en un espacio reducido. Pongan ese ejemplo, repito, 1 kilo de lo que viene siendo unicel en volumen es mucho mayor que 1 kilo de acero. Y hablamos entonces de densidades diferentes. Imaginemos por un instante que los siguientes objetos tienen el mismo volumen o visualmente serán del mismo, llamémosle, tamaño. La esponja de traste la conocemos perfectamente. Es porosa y tiene un volumen tal cual determinado, pero lo que es el peso es poco. Es a lo mejor porque la masa es menor cantidad de lo que podría ser a lo mejor este ladrillo. Imaginemos por un segundo que son del mismo, digamos, volumen, pero en cantidad de materia, en cantidad de espacio, el ladrillo que vemos ahí es más denso que lo que sería la esponja para trastes. Pero ese ladrillo tiene huecos.
Imaginemos que este otro ladrillo es del mismo volumen, pero como no tiene huecos, como tal, es un objeto de mayor densidad que el otro ladrillo. ¿Y si en lugar de ladrillos fuera algún tipo de metal? Por sí mismo el metal tiene mayor cantidad de materia en un espacio determinado que el ladrillo. En este dibujo tenemos metal que por dentro está hueco. Pero, ¿y si no fuese hueco? Si tuviera más materia en el mismo volumen, sería más denso. Apreciemos las diferencias, desde la esponja de trastes hasta lo que es ese metal denso que tiene una gran cantidad de materia. A comparación de la esponja que tiene muchos huecos entre sí, es menos densa la esponja que lo que es esas barras, llamémosle, de acero. A pesar de que sea el mismo volumen, será una densidad diferente. Otro ejemplo simple y sencillo sería un globo. Un globo tú inflalo con aire hasta que llega a cierto volumen y pesa poco porque realmente es aire. Incluso si fuese con helio, hasta va a volar porque es más ligero el helio que el aire. Ahora cambiemos ese mismo globo, ahora inflalo con agua. Inflalo con agua con el mismo volumen o que llegues al mismo volumen que previamente, con helio o con aire. Si inflas ese globo con agua, tiene mucho mayor cantidad de masa en el mismo espacio. Y es otro ejemplo que puedo poner para explicar la densidad. ¿Qué pasa con el huevo? ¿Por qué un huevo se dice que no sirve, que está echado a perder cuando flota? Si tú pones un huevo en un recipiente, aquí tenemos un beaker, no necesariamente puede ser una taza simple de cocina. Si ponemos un huevo en un recipiente con agua y se queda bajito acostadito, está en buen estado. Si flota, está en mal estado. ¿Por qué? Porque internamente el huevo tiene muchas estructuras, chalaza, yema, clara, entre otras más. Son estructuras que internamente permiten que toda su materia se conserve en el interior. Cuando empieza a envejecer el huevo, empiezan a abrirse algunas pequeñas grietas microscópicas y empieza un proceso donde pierde líquidos. Al perder líquido el huevo, al evaporarse tal cual por esos pequeños poros, porque el huevo es poroso, al perder líquido pierde masa. Su contenido interno se va reduciendo y es por ese motivo que ese espacio es llenado por aire. Es el motivo por el cual el huevo flota. Repito, es un ejemplo fácil de saber la densidad. Es el mismo huevo. Nomás internamente la masa disminuyó porque se evaporó algo de su contenido del huevo, se rellenó con aire y tenemos que un huevo que flota al ponerlo en el agua está ya echado a perder porque habla de lo que es el envejecimiento del huevo. Otro ejemplo. Tenemos esos 5 cubos, diferentes materiales, mismo volumen. Es un cubo, ajo del agua, es imaginario, pensemos que es un cubo de hielo, como ustedes quieran. Tenemos diferentes materiales como el plomo, agua, corcho, aire, hidrógeno, pero cada uno de ellos tiene una densidad diferente porque tiene una masa diferente, a pesar de que el volumen sea el mismo. Y llegamos entonces a un ejemplo extremadamente importante hoy en día. Contamos con personas con sobrepeso, personas delgadas, y podemos imaginar que una persona a lo mejor con una obesidad considerable va a ser muy pesada a comparación de una persona delgada, pero no es cierto. Consideremos algo así sencillo. Lo que viene siendo el músculo es más pesado, es más denso que la grasa. Si partimos de esto, una persona muy gordita, con obesidad, imaginemos tal cual con su nombre correcto, una persona que tenga mucha grasa corporal y poco músculo, puede tener un volumen mucho mayor que una persona que tenga mucho músculo y poca grasa. Hablamos que las personas tienen una densidad diferente.
en base a su composición corporal. En este caso, repito, músculo es más pesado, es más denso que lo que es la grasa. Llegamos a un dilema, un debate. Muchas personas se quieren reducir de peso, realmente lo que quieren reducir es tallas. Esas tallas las vas a reducir quitándote grasa corporal, porque son las que te van a dar ese volumen. Erróneamente en México y en muchos lados más, se le da prioridad al peso. Van al doctor, al nutriólogo y casi siempre se menciona el peso, el peso. Vas al gimnasio y el peso otra vez se menciona. Realmente, cuando hablamos de reducir tallas, hablamos no necesariamente de bajar de peso. Puede ser con el ejercicio aumentar la masa muscular, aumentamos de peso, pero al reducir lo que sería la grasa corporal, reducimos tallas. Y entonces nos hacemos más densos, abarcamos menos espacio, menos volumen, porque tenemos menos grasa, y con ello estamos hablando de reducir tallas. Entonces, en consulta de nutrición, casi siempre tomamos lo que son pliegues cutáneos, circunferencia de cintura y otras medidas más para conocer cuánta grasa puede tener una persona, o a lo mejor utilizamos algún instrumento de medida electrónico como una báscula tipo Tanita, así se llama, o a veces la marca así le llamamos, y ese tipo de aparatos nos van a poder decir cuánta grasa tiene tu cuerpo. Pero realmente lo que importaría sería saber cuánto músculo tienes. El músculo es el que más calorías consume. Si tenemos un músculo abundante, va a ser más fácil bajar de peso, porque la grasa se va a utilizar como energía para el propio músculo. Y entonces, resumiendo, volviendo al tema de la densidad, una persona muy gordita no necesariamente va a pesar mucho. Puede pesar más, por supuesto, una persona que sea atleta, deportista, con mucho músculo, va a pesar mucho más que una persona gordita con mucha grasa. Las unidades de medida básicas sencillas, igual siguiendo el Sistema Internacional de Medidas, es para la masa los gramos. Para lo que es el volumen, mililitros o centímetros cúbicos. Cuando tenemos esas dos unidades de medida juntas, vamos a hablar de gramos por centímetro cúbico. Imagínate tú que vas a calcular la velocidad a la que recorre un vehículo una distancia. Entonces, esa velocidad, ¿cómo la vas a determinar? En su momento, vas a considerar lo que viene siendo la distancia que recorre el objeto o el vehículo. ¿En qué tiempo determinado? En pocas palabras, tienes dos unidades de medida. Lo que es la distancia puede ser kilómetros y lo que es el tiempo puede ser horas. Y es por ese motivo que tenemos la unidad de medida de kilómetros por hora. En este caso, en este ejemplo de la densidad, tenemos cuántos gramos de esa materia existe, cuántos gramos de masa hay por cada centímetro cúbico. Recuerda, hablamos del Sistema Internacional de Medidas. También existe el sistema inglés. Ojo, quiero dejar en claro algo muy importante. Lo que es el volumen cambia según la temperatura y la presión atmosférica. Y esto lo veremos más adelante en otros temas. Pero es muy importante aclarar, lo que es el volumen va a cambiar por elementos tal cual del entorno donde esté ese objeto. Hablemos ahora de viscosidad. Esta es la medida con la que va a fluir una sustancia, una materia, un objeto a lo mejor. Pero realmente, ¿qué es la fluidez? Conocemos algo fluido o algo no fluido, conocemos algo a lo mejor que fluye, como pensemos un río sobre lo que sería mejor un cauce. Pero en este caso particular, hablamos de la resistencia de los líquidos a fluir, ocasionada por la movilidad y el rozamiento, el choque entre sus moléculas, sus partículas. Imagínate, a lo mejor tenemos una manguera de agua, que si en su momento esa agua fuera a lo mejor que la está sacando de un río que está muy contaminado, entre más agua tenga, más fácilmente va a fluir.
Entre menos agua tenga, vamos a sacar algo más, llamémosle firme, como lodo, y será más difícil que fluya. En pocas palabras, fluidez. Es esa viscosidad que vamos a tener en base a qué tanto están rozando esos compuestos, esas partículas, esas cosas que forman parte de esa materia, de ese cuerpo. Otro ejemplo sería a lo mejor, tenemos la consistencia de un yogur pasándola por un popote, un yogur pensemos sólido, no va a pasar tan fácil a comparación de lo que sería un jugo, que es más líquido que lo que sería el yogur. Si consideramos entonces que hemos hablado de unidades de medida como kilómetros por hora, como que son gramos por centímetro cúbico, aquí tenemos una unidad de la cual no nos meteremos a detalle, pero sí existe una unidad de medida, que son los pascales por segundo. Y se mide con un viscosómetro, ¿sí? Sí existe ese aparato, un viscosómetro. Aquí tenemos un ejemplo de una persona que está bajando una colina. El ejemplo lo tomé de ejercicios de física, pero lo que quiero decir es aquí, ¿cómo está deslizándose la persona? Es solo una persona. Está deslizándose con aparatos especiales para deslizarse, por ejemplo, sobre la nieve. Es un esquí. En este caso particular, la persona recorre el camino sin problemas, sin obstáculos. Pero si de repente se le aparecieran varios árboles en el camino, no va a fluir tan fácilmente. Si en su momento, en lugar de nieve, fuese arena, la velocidad va a cambiar porque la fricción va a cambiar. Y hablamos entonces de esto mismo, que lo que son las partículas, las cosas de lo que está hecha esa sustancia internamente, va a estar friccionando una molécula con otra. ¿Cómo va a ser el movimiento? En base a lo que es el golpe y la fricción entre esas partículas. Por ese motivo tenemos diferentes sustancias con diferentes grados de viscosidad. Ustedes han comprado champú, han comprado gel para el pelo o lo han utilizado, todo lo hemos usado. Y es por ese motivo que a veces vemos que la consistencia, la textura de uno de otro puede ser más viscoso que otro. Y ahí tomamos ya la decisión en base al beneficio que queramos. Entonces, esa viscosidad es la velocidad en la que va a fluir la materia en base a la fricción también que existe entre sus moléculas, sus partículas. Solubilidad. Muy simple, muy sencillo. ¿Qué tanto una sustancia puede disolverse en otra? Yo puedo tener lo que es un vaso con agua, le echo tierra y va a ser difícil que se disuelva. Puedo tener un colorante, puedo tener algo de jugo de alguna fruta, lo echo en el mismo vaso de agua y se va a diluir muy fácilmente. Se va a disolver y va a ser parte de ella misma. Ojo, esto va a cambiar según la temperatura a la que esté. Por ese motivo, ejemplo, cuando hacemos agua de Jamaica, podemos tener lo que es el agua calientita, ya con la Jamaica, que hicimos lo que es la extracción por calor, la infusión, si quieren llamarla así, tenemos el agua con la Jamaica ya concentrada. Y a lo mejor está ligeramente caliente o tibia. Tal cual ahí es donde yo podría echarle, en la Jamaica caliente ya servida en la jarra, podría echarle ahí yo el azúcar. Si el azúcar se le agrego cuando la Jamaica o el agua está caliente, o a temperatura ambiente, me va a permitir diluirla, disolverla en su momento en esa agua. Si en su momento yo primero agarro la Jamaica, la echo en la jarra, le echo más agua y le echo hielos y después quiero revolver el azúcar, va a ser muy difícil porque por la temperatura la solubilidad del azúcar en el agua disminuyó. Tenemos así este ejemplo de un colorante que es muy soluble en agua, tal cual se disuelve y forma parte de lo que sería el líquido. Pero, ¿qué sucedería si no fuese así? ¿Qué sucedería como con el aceite que no es soluble en el agua? Ojo, solubilidad es una propiedad que tiene dos corrientes principales, por decirlo de una manera. Una es soluble en agua y otra es soluble en aceite. Ejemplo, ustedes en primero de secundaria vieron lo que son las vitaminas
hidrosolubles, hidro de agua, o sea, solubles en agua. Y vieron también lo que son las vitaminas liposolubles, lipo de grasa, o sea, solubles en grasa. Entonces, eso es solubilidad. Ya lo veremos mucho más adelante en otros temas, pero es un, digamos, cúmulo de muchas variantes. Esencialmente se divide en dos, lo que es las sustancias que se pueden, digamos, solubilizar o disolver en grasa y otras en agua. Pero aquí tenemos el caso del aceite. El aceite no es soluble en agua y viceversa, el agua no es soluble en el aceite. Entonces, esa solubilidad va a cambiar en base a cómo viene siendo la mezcla que quieras realizar. Y en base a esa mezcla, podemos tener diferentes tipos de concentraciones. Ya lo veremos más adelante en otros temas, pero por ejemplo, en la figura número 3 del tercer tubo de ensayo, lado derecho, tenemos que hasta la parte de abajo existe una cantidad de la materia que no fue soluble y hablamos de sedimentación. Ya lo veremos más adelante. Tenemos aquí un ejemplo de yoduro de potasio que puede ser soluble en determinada sustancia. Ahí está el potasio, ahí está el yodo, como tal lo que es el yoduro de potasio. Es la sustancia que estamos teniendo ahí en el primer ejemplo. En su momento tenemos lo que es plomo, nitrógeno, oxígeno y hacemos un nitrato de plomo. Aquí como tal vemos que la solubilidad es diferente en base a lo que son esos compuestos que estamos utilizando. Algunos se van a sedimentar, otros se van a disolver en el líquido con el que estamos trabajando. Ya lo veremos más adelante. Llegamos ahora a la temperatura de fusión. Fusionar es que se une una cosa con otra como con Goku. No tanto así. En este caso particular hablamos de la temperatura de fusión, de cuando un sólido cambia un estado de agregación o cambia su estado de la materia a líquido. Ese punto de fusión, toda la materia lo tiene. ¿A qué temperatura el acero se convierte en líquido? Pues bueno, depende de varios factores. Pero cada una de las materias tiene ese punto o esa temperatura de fusión en el cual se va a convertir de sólido a líquido. Hablamos de cambio de agregación de la materia, cambio de estado de la materia, es lo mismo. De la misma manera, tenemos lo que es el punto de ebullición. Este punto o esta temperatura de ebullición es cuando un líquido cambia a lo que es vapor o gas. Ejemplo sencillo, no son las medidas de llamémosle exactas, pero conocemos claramente que para que un sólido se convierta en líquido, por ejemplo el agua, tiene que llegar a una temperatura de pasaditas de 0 grados. Según algunas referencias bibliográficas, depende de la altitud a la que estés, hablamos de la presión atmosférica, esa temperatura para que el agua empiece a convertirse en líquida puede ser de 0.5 grados centígrados. Así de la misma manera, tenemos que de líquido a vapor, según la altitud, puede ser o comenzar la ebullición, o sea, la conversión de líquido a vapor del agua a los 95.5 grados centígrados al nivel del mar, según algunas referencias bibliográficas. En pocas palabras, con esto digo claramente que la fusión y la ebullición es un cambio de estado de la materia. De sólido a líquido se llama fusión, de líquido a vapor se llama ebullición. Y estos cambios dependen de la presión atmosférica. Y eso quiere decir la altitud a la que estés. Va a ser muy diferente el punto de fusión o de ebullición si estás en la costa, a temperatura, lo que es nivel del mar, o si estás en un cerro muy elevado. Pasamos ahora a esta imagen que nos dice los estados de la materia o estados de agregación de la materia y los nombres correctos para poder cambiar de un estado a otro. Tenemos que de sólido a gas puede llamarse sublimación. ¿Dónde lo vemos eso? Es hielo y se convierte en gas. ¿Dónde lo vemos? ¿Cuántas veces hemos abierto el congelador de nuestro refrigerador frigorífico o un congelador solo y sale vapor? Ahí tenemos un caso claro de lo que es sublimación, de sólido a gas. Vamos para el otro lado, a la izquierda, de sólido a líquido,
Simple, fusión, como lo acabamos de ver. A la inversa, del gas a sólido, cristalización. Imaginemos que tengo yo lo que es una taza con agua y el agua tiene sal. Entonces, vamos a calentar esa agua, vamos a evaporar el agua y por varios mecanismos, también separación de mezclas, vamos a obtener los cristales de sal. Y entonces, en esta etapa hablamos de una sublimación inversa o de cristalización, donde de gas pasamos a sólido. A la inversa, de líquido a sólido, solidificación. No hay ninguna problemática en ello. Y para terminar, también de líquido a gas, tenemos la vaporización o ebullición. Y a la inversa de gas a líquido, condensación o licuación. Ejemplo, ¿cuál tenemos? El gas licuado, así se llama. El gas LP que puede llegar a tu casa en tanque por medio de una ductería especial, ese gas es tal cual un vapor, un gas. ¿Qué hacen para poder hacer líquido y transportarlo en lo que son los tanques cisternas? Exactamente eso, lo licúan, por eso se llama gas licuado. Entonces, en ese, digamos, proceso, condensan las gotas de gas y las convierten en líquido. Lo mismo que pasa con lo que viene siendo las nubes. Lo que es las nubes se forman de agua evaporada. Cuando llegan a tener cierta condensación, van a precipitarse como lluvia. De gas pasamos a líquido. Esta tabla, muy genérica, muy sencilla, tenemos los nombres correctos para cada uno de los estados. Ojo, puede cambiar ligeramente, depende si estás en América Latina o si estás en México, pero a final de cuentas, los nombres básicos es fusión, ebullición, condensación, congelación es válido, también solidificación, sublimación o cristalización. Son los nombres correctos que podemos estar trabajando más, digamos, coloquialmente para lo que serían los cambios de agregación de la materia. Y tenemos ahí la lista. Sugiero que le pongan pausa para que ustedes puedan hacer estas anotaciones. Ojo, todos estos datos, repito, varían según la presión atmosférica. Ustedes tendrán para el agua, para cualquier otro tipo de materia, un punto de ebullición si están a nivel del mar o si están en una montaña muy elevada como el Everest. Ya para concluir la última etapa de lo que son las propiedades de la materia, necesitamos dejar en claro que existen algunas propiedades diferentes que le llamo yo curiosidades o particularidades de lo que son algunos tipos de materias. Empecemos con los sólidos. Los sólidos tienen diferentes propiedades a los líquidos, en mayoría. Veamos, pueden ser frágiles. ¿Qué quiere decir? Que se pueden romper fácilmente, como el cristal. Se puede romper fácilmente porque es frágil. También tenemos lo contrario. Pensemos a lo mejor lo que sería una regla de acero. Si es tenaz es porque es difícil de romperse. Ojo, son antónimos. Frágil y tenaz son cosas que tenemos que entender con esos nombres. Frágil se rompe fácilmente como el cristal. Tenaz difícilmente se rompe. Puede ser algo como la madera. Tenemos lo que son objetos con materia elástica. Puede estirarse como una liga, algo como algún tipo de tela especial. No sé, hay muchos tipos de tela, ustedes conocen muchas de ellas. Si es elástico es porque puede estirarse, pero no necesariamente se va a deformar. Cuando hablamos de flexibles es que sí pueden deformar su forma, pueden doblarse. Volvemos al ejemplo de la regla. Yo puedo tener una regla de acero y la puedo doblar con fuerza porque es flexible, pero no va a regresar a su estado natural o original tan fácilmente. Caso contrario, si yo estiro una liga que es elástica, esa liga es muy probable que fácilmente va a llegar a su estado original. Por eso repito, elástico se puede estirar, flexible se puede doblar, no necesariamente va a regresar a su estado original. Y cuando hablamos de algo rígido,
es que ni una ni otra, ni se estira ni se dobla. Imaginemos un ladrillo, imaginemos un gis, ni se estira ni se dobla. Y claro, por supuesto, hay materiales que pueden ser elásticos y flexibles al mismo tiempo, bajo ciertas condiciones. También contamos con los materiales que son blandos o también llamados suaves, que estos pueden rayarse o desgastarse según la fricción que puedan tener sobre sí. Ejemplo, lo que viene siendo un gis. Ustedes pueden agarrarlo, le empiezan a arrastrar con la uña y se va a ir desbaratando poco a poco. Otro ejemplo, un borrador como los de migajón. Ustedes al estar utilizando se va desgastando fácilmente y la lista es larga. Entonces, en base a lo que es esa capacidad de poder rayarse, desgastarse, dice que son blandos o son suaves. Y caso contrario, tenemos lo que son los materiales duros, que difícilmente se pueden rayar, difícilmente se pueden desgastar. Muchos plásticos entran en ese tipo de categorías. Tenemos materiales maleables, que quiere decir que pueden manipularse para hacer recipientes, láminas u otros objetos. Los metales, los plásticos pueden traer ese tipo de formas, o también la plastilina puede manipularse para darle una forma que nosotros querramos. También tenemos los dúctiles, aquellos materiales como el cobre que podemos utilizar para hacer alambres con ellos. Los cables de electricidad son un ejemplo de ellos. Los líquidos tienen particularidades curiosas, pero la más importante de ellas va en base a cómo se atraen sus partículas. Tenemos este ejemplo de lo que sería el agua. El agua es la parte azul, por así decirlo en general, pero realmente lo que serían sus partículas, sus moléculas, las vemos ahí con ese color rojo y las flechas a los lados. Imaginemos que es una persona. En la imagen A tenemos una persona que tiene lo que viene siendo 8 brazos. La persona B o la molécula en rojo con la letra B, imaginemos que tiene los mismos 8 brazos. Pero como no tiene que sujetarse a todos lados con sus 8 brazos, hasta la parte de arriba, ¿qué va a hacer? Sujetarse con más fuerza, con más brazos, a las mismas partículas que están en la parte de arriba. Ok, ¿qué estoy diciendo? Estoy hablando de tensión superficial, donde hablamos que una molécula del agua, cuando está en la parte de abajo, está haciendo una fuerza de atracción hacia las moléculas que están cercanas a ella. A diferencia de las moléculas que están hasta la parte de arriba, en la superficie, esas moléculas solamente van a ejercer esa fuerza de atracción hacia las moléculas que están a los lados y hacia abajo. Entonces, siguiendo el ejemplo de los brazos, imagínate tú que tienes 3 brazos apuntando hacia abajo con los que vas a sujetar moléculas similares a ti, pero a los lados, en lugar de utilizar un brazo para cada, digamos, tipo de molécula que esté cerca de ti, ahora vas a usar 5 brazos solamente para las partes de arriba. En pocas palabras, una mayor fuerza. Eso es la fuerza de tensión superficial. Dicho de otra manera, las moléculas de agua son atraídas por moléculas vecinas. En la superficie hay aire, no hay moléculas vecinas. Por ese motivo esa fuerza de atracción se va a repartir entre las moléculas que están en la parte de arriba. Igual que como sea con las moléculas que están en medio. La gran diferencia es que la fuerza de atracción va a ser mucho mayor en las de la superficie que las que están en la parte de abajo mezcladas con las demás. Veamos este ejemplo claramente otra vez. Las moléculas que están en la parte de abajo ejercen una fuerza de atracción para todas las moléculas que están alrededor. Esa misma fuerza de atracción, las moléculas de arriba solamente la van a hacer con las mismas moléculas de arriba de la superficie y algunas de abajo. Por eso tenemos ahí en rojo que la fuerza de atracción entre esas moléculas de agua de la superficie va a ser mayor. Y es por ello que tenemos a un insecto que gracias a la tensión superficial puede caminar, puede posarse encima del agua. Gracias a que, repito, siguiendo el dibujito
las moléculas que están en la superficie o más cercanas a la superficie van a tener una fuerza de atracción entre sí y poquito con las de abajo, a comparación de las moléculas que están más abajo, que tienen la misma fuerza de atracción pero repartida en más moléculas. Repito, tensión superficial, esa fuerza. Por ese motivo, cuando tenemos a una persona que se avienta a una alberca de panzazo, le duele como si cayera en cemento. Tenemos a esas personas que, bueno, suena triste, pero es verdad, que se avientan a lo mejor de un puente a un río, a un mar, por la fuerza de tensión superficial, parece que cayeron en cemento, por esa fuerza de atracción de las moléculas del agua. Ahí tenemos claramente que esas moléculas tienen esa fuerza de atracción principalmente y con mayor fuerza hacia las moléculas de la superficie. Y con esto damos por finalizado el tema de lo que es las propiedades de la materia. Te invito por favor a que le des like, me levantes el pulgar por favor si te gustó el video y también que lo puedas compartir. Asimismo, suscríbete a mi canal porque de esa manera voy a poder acercarme más a más estudiantes como tú. Voy a poder también darle material útil, realmente útil, a otros docentes, que en esta lo que es la educación a distancia va a ser tan importante estar compartiendo.